mayor cantidad de decisiones a tomar de parte del gobierno provincial, de parte del Ministerio de Educación Nacional, pero también de parte de los gremios como para ver cómo seguimos en materia educativa, ¿no? Sí, así es y así debería ser que en estos días, ya ahora, a partir ya de hoy lunes, 1 de febrero y en lo sucesivo, ir tomando decisiones, como bien vos mencionabas, para no caer nuevamente, bueno, en esa incertidumbre o en esa cuestión como estuvimos el año pasado, transitando dentro de más dudas que certezas, ¿no? Y como bien vos decías, esta semana que ya empieza hoy con una reunión que vamos a tener en horas del mediodía con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, que va a estar visitando la provincia de Santa Fe, así que ahí va a haber seguramente algunos anuncios, y lo que la provincia de Santa Fe disponga en lo sucesivo. Si a eso le sumamos, además que hay acordada una negociación paritaria para el próximo 5 de febrero o en estos primeros días, así que como bien mencionabas, va a ser un mes de muchas decisiones, debería ser un mes de muchas decisiones, ¿no? Claro. Daniel, a la reunión con el ministro Trota, ¿está convocado el gremio? Sí. Sí. Justamente él viene para charlar, estimo yo, con los miembros de la cartera educativa de la provincia, y él mismo lo ha mencionado que bueno, va a recibir a los gremios docentes. Exactamente. Preguntarte, ¿con qué posición va ANSAFE o qué posición tiene formadas ante ANSAFE hasta el momento con respecto, bueno, a la vuelta de clases y con respecto a la negociación paritaria? Con respecto a la negociación paritaria, hay 3 ejes principales dentro de el gran, digamos, cronograma que comprende una reunión. Básicamente, por supuesto, lo salarial, retomar la discusión salarial, lo que es carrera docente. Cuando digo carrera docente me refiero a los, bueno, que se den y se oficialicen los cronogramas de concursos, titularizaciones, traslado y demás, tan importante para todos. Y lo tercero tiene que ver con la presencialidad, que es la primera parte de la pregunta que vos me hacías. La presencialidad tiene que, y ahí qué postura tenemos desde el gremio. Bueno, creo que lo he mencionado en varios medios por estos días, hay una coincidencia total dentro de la sociedad en general de que hay que tratar de retomar de alguna manera esa presencialidad cuidada, medida. Lo que yo estimo y la postura es trabajar ya concretamente en una suerte de directivas claras. Si vos recordarás, Antonio, lo hemos hablado durante todo el año 2020, que es un poco lo que faltaba, que bueno, ese ensayo y error al cual estábamos sometidos durante el año pasado no debería ocurrir ahora, si bien la pandemia lejos está de encontrar una solución o una salida, pero sí quizás adaptarnos a esto, porque nadie puede pensar que el 2021 va a transitar de la misma forma que el año anterior. Por lo tanto, yo creo que se debería trabajar concretamente con directivas claras a nivel nacional y en cada provincia. Yo no adhiero mucho a eso de que cada provincia debe hacer lo que más conviene, sino que creo que debería ser alguna salida general, pero bueno, pero vuelvo a reiterar, hay coincidencia con el resto de la sociedad. El maestro quiere volver a las aulas, no es cierto eso de que está negado a hacerlo. ¿Y por qué se generó esa cuestión o esa opinión general de que el maestro de ANSAFE fundamentalmente o de los gremios de Santa Fe no quieren volver a clase? Una de las cuestiones, sin tratar de echar o buscar culpas por otro lado, porque no es ni la ocasión ni el momento ni tampoco construye nada, pero una de las cuestiones, creo, vuelvo a reiterar, Antonio, que son la falta de directivas claras con respecto a eso. Nosotros tenemos un trabajo realizado a través de las distintas convocatorias que hubo, la famosa conformación de los protocolos, digo famosa porque bueno se repite hasta el hartazgo la palabra esa, pero yo creo que hay que pasar de esa parte teórica a la parte práctica. Y cuando digo directivas claras me refiero a que bueno, que cada escuela trabaje en función de los espacios que tiene, de los metros cuadrados que tiene, de por supuesto la cantidad de alumnos y de los recursos humanos que tiene, para poder sí avanzar en una presencialidad. Yo no avisoro una buena salida si
se va haciendo como se fue haciendo el año pasado, que el que podía iba un día, el que podía, si la escuela estaba bien o si había buena intencionalidad de volverse, volvía. Yo creo que debe haber alguna cuestión más clara. Trabajar con los protocolos, por supuesto, pero trabajar con las medidas de seguridad, de salud y medidas sanitarias que están dadas y que cada escuela lo puede conformar. O sea, cada escuela tiene una realidad muy diferente. Si vos, el otro día lo charlábamos inclusive con otras personas del resto de la provincia, y basta con ver las noticias que ocurren en otras partes de nuestra provincia justamente, para ver que cada escuela tiene una realidad diferente. Bueno, que cada escuela trabaje con directivas claras en función de su realidad, en función de sus espacios y sus alumnos. Entonces, y no que sea algo improvisado, decir, bueno, empezamos y bueno, y que salga lo que salga, ponemos un alcohol en la puerta, una alfombra sanitizante y nos tomamos la temperatura y arrancamos. Yo creo que debería ser una cuestión más clara, con medidas más claras y precisas con respecto de cómo empezar. ¿Y eso debería venir por parte del Ministerio? Por parte del Estado provincial, por supuesto, por parte del Estado provincial. Es ahí donde falla eso. Vos fíjate que, bueno, este fin de semana la provincia adhiere a un decreto de necesidad y urgencia de la Nación, si no recuerdo mal, el decreto 67, a nivel nacional, donde habla de que se prorroga hasta el 28 de febrero el distanciamiento social, sí, preventivo y demás, ¿no? Bueno, eso salió en el medio de la presión que desde ANSAFE se ejerció con la provincia para tratar de que salga alguna medida. ¿Por qué? Porque la mayoría del personal escolar y los asistentes escolares, en algunos casos, la mayoría o algunos de ellos, ya deberían retomar sus actividades en esta semana. Por lo tanto, estar ahí con esa duda de qué es lo que ocurre un sábado, un domingo o el propio lunes, como es hoy, no es bueno. Vuelvo a reiterar, el concepto eso de que no se quiere volver a trabajar, o no es verdad, sino que lo que se quiere hacer es, vuelvo a reiterar, que haya algo concreto y claro con respecto a cómo volver esa presencialidad, cómo trabajar, lo que se habló tanto el año pasado, Antonio, audiencia de las famosas burbujas, la cantidad de chicos y demás. Bueno, vuelvo a reiterar, pasar de esa teoría a la práctica, pero con cuestiones concretas. Creo que ahí es donde estaríamos ya poniéndonos un poco más de acuerdo y que no se preste a confusión por ahí lo que desde los gremios expresan. Más allá de lo que se escuche también a nivel nacional, uno por ahí escucha lo que sucede en provincia, en Capital Federal, en otras, o en Córdoba, que eso, y por ahí se tergiversa todo, se mezcla y se hace una gran bola que no aporta demasiado, ¿no? Ahora, en estos días los maestros tienen que volver, a las escuelas. Aquellos que tienen menor antigüedad, por supuesto, sí, deberían volver o por lo menos aguardar. Yo le decía... Ahora, el decreto firmado por Perotti en las últimas horas, ¿cambia algo, digamos, como para que retornen estos docentes que son aquellos con menor antigüedad? No cambia nada a lo que se estableció en 2020. Ah, está. O sea que prorroga todo lo mismo que estaba establecido en 2020 hasta el 28 de febrero de este año. O sea que no van a volver a las escuelas, trabajarán de manera virtual. Lo que dice el decreto es eso, por lo tanto, lo que nosotros estamos pidiendo desde hoy mismo es una precisión con respecto a eso, porque si se dice que el 17 de febrero se retomarían actividades con los alumnos, bueno, es medio como que no coincide esa cuestión. O sea, se retoman actividades, como bien vos preguntás, entonces sigue todo de manera virtual. Bueno, es ahí donde debería haber alguna precisión con respecto a cómo hacerlo, o en qué grupos volver, o qué grupo de chicos, o qué actividades se va a realizar. Es ahí justamente, vos fíjate que tocás un punto y ya hay una cuestión que no está definida. O sea, se prorroga hasta el 28 de febrero una cuestión de no asistir a las escuelas, pero el 17 de febrero está anunciada una vuelta para aquellos que terminan su nivel, un nivel primario, un nivel secundario. Entonces hay una desconexión en eso. Aunque parezca mentira, esa suerte de incertidumbre en las noticias es lo que continuamente uno está tratando de que se aclare. Dicho de esta manera, el resto de la sociedad puede entender como que los gremios siempre, o los maestros, están buscando alguna pauta para no asistir o lo que sea. No, lo que estamos es pidiendo
que haya una decisión del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe clara, algo claro que diga esto es así y que se replique para toda la provincia y no a la suerte de cada región o cada escuela, Antonio. No sé si se entiende lo que digo. Sí, se entiende. Ahora, ¿vos no crees que estamos en un lugar privilegiado con respecto a otros lugares de la provincia de Santa Fe y que de pronto en la mayoría de los casos, no sé el Trébol, no sé San Jorge, que son ciudades con mayor cantidad de habitantes, pero el caso de Pellegrini, por ejemplo, o citar algunas otras localidades del departamento, tenemos las escuelas en condiciones de que los maestros asistan y después discutimos en todo caso qué va a pasar con los alumnos, si están dadas las condiciones o no para clases presenciales. Sí, cuando decís privilegiado, o sea, uno hay que ver desde qué punto. A nivel pandemia, lógicamente, creo que no hay ninguna parte del país, menos de esta provincia, que esté privilegiada, porque el nivel de contagio es bastante homogéneo, digamos, ¿no? En toda la provincia. Si uno ve los resultados de aquí de la zona, bueno, y los compara con otras partes, es bastante similar. Pero más allá de eso, sí, las escuelas están en condiciones, en las condiciones que uno cree que en una normalidad. No todas las escuelas están en la misma situación, pero para no entrar a hablar de eso, porque parecería que uno está buscándole el defecto para no volver. Vuelvo a reiterar, coincido con el resto de la sociedad que se debe volver, punto de partida. Coincido en que los maestros tenemos que estar en las escuelas, coincido, vuelvo a reiterar, pero creo que debe ser bajo pautas claras de lo que se quiere realizar, ¿sí? Como yo también soy de la idea de que se puede avanzar en una presencialidad y que, como ha ocurrido en otras partes del mundo, bueno, se dio marcha atrás en algunas decisiones, o se ensayó y se corrigió. Yo creo que hay que avanzar en eso, pero tiene que estar la decisión por parte del Estado nacional y provincial en poder avanzar en eso. Yo veo muchas dudas con respecto a cómo hacer eso, claro, cómo estudiar o cómo analizar todo eso. Vuelvo a reiterar, no creo que lo mejor sea dejarlo librado a la suerte de cada escuela, sino a que cada escuela elabore en función de sus posibilidades esa vuelta. Creo que me mantengo siempre la misma postura del año pasado, que no se puede dejar librado a la suerte el hecho de volver o no volver, más allá de la situación de las escuelas y que uno por ahí ve. Yo veía en el diario de la capital de Rosario este fin de semana que hay escuelas de ese departamento que no están en condiciones. Bueno, por ahí quizás tomás como referencia eso, vos, Antonio, decir, bueno, nuestras escuelas, gracias a Dios, no están en una situación de abandono o en una situación de vulnerabilidad, aunque tenemos de todo también. Pero bueno, creo que hay que ponerse a trabajar firmemente. La cartera educativa o lo que tiene que ver con educación no es algo que se pueda dejar librado al azar en absoluto. Yo creo que estuvo muy en el aire durante todo el 2020. Ahora, Daniel, yo te entiendo perfectamente. Cuando yo digo de que las escuelas del departamento San Martín, o por lo menos una buena parte de las escuelas del departamento San Martín están en condiciones, desde lo edilicio, desde las dimensiones de la misma como para establecer distanciamiento y demás. Planteo esto en función de otras partes de la provincia de Santa Fe. Entonces, si algún maestro en estos días te llama, nucleado dentro del gremio de ANSAFE, te llama y te dice, Daniel, ¿qué hago? Me toca volver la semana que viene a las escuelas. ¿Qué le dicen ustedes al maestro? ¿Tenés de esos casos? Todo el fin de semana que acaba de finalizar tuve esas preguntas. Decenas de esa consulta me la hicieron durante todo desde el viernes hasta este mismo ¿Vos decís que al docente le plantea algún tipo de dudas también, o los consultan a ustedes para saber si tienen que volver o no a la escuela? O sea, lo que nos preguntan, ¿no? Porque en definitiva yo como gremio no tengo la autoridad de decir si volvé o no volvé. Yo no puedo decirle a nadie volvé o no. No es mi autoridad, no es mi responsabilidad tampoco. Mi responsabilidad es tratar de informar a esa persona, a nuestros afiliados, y por ende a una sociedad, tratar de informar y transmitir lo que uno piensa.
Yo no tengo la potestad de decir no vayas, yo no tengo esa potestad. Pero sí Y estás, de darle las herramientas sí estás ¿Cómo? recibiendo consultas. Claro, porque en ese mar de incertidumbres que hay, que es lo que he mencionado a lo largo de toda la nota, es donde se desarrolla el docente. O sea, por un lado te dicen, se amplía una disposición que regía en el 2020, por lo tanto, todo lo que era hasta el 2000 no hay ninguna modificación. Perfecto, pero por otro lado, el directivo de una escuela te convoca, y te convoca porque a lo mejor ese directivo consultó a su superior y el superior le dice, sí, convocado. Entonces, hay una suerte de mala información, no digo mala información para que no se preste mal a una confusión, pero hay una suerte, hay una desconexión entre lo que se baja a las escuelas por parte de las autoridades y lo que otras autoridades deciden. Es una cuestión por ahí para el ciudadano común o el resto que puede estar escuchando, es decir, ¿cómo puede ser que haya tanta desconexión? Bueno, es en lo que estamos transitando, que es ahí donde viene la consulta hacia el gremio, cuando el docente pregunta, bueno, a ver, por un lado me dicen que sí, por el otro lado me dicen que no, ¿qué hago? La respuesta, digo, para tratar de llevar un poco de claridad a todo esto, creo que tiene que estar dada en estos días. Yo confío mucho en que hoy, en la reunión que tengamos con el ministro de la Nación, bueno, salga una conclusión concreta. Claro. Y cuando vos preguntabas, ¿el ministro se va a reunir con los gremios? Sí, y espero que sea una reunión donde lo que se charle con los gremios sea lo mismo que se charle con nuestros funcionarios del Ministerio de Educación, que se charle exactamente lo mismo y que se llegue a un acuerdo. Después discutiremos si es bueno, si es malo, si estamos de acuerdo o no. Pero por lo menos que salga de un primer momento exactamente lo mismo. Y que se el año pasado. Y que se clarifique, ¿no? A eso apunto. Por eso hay tantas consultas, Antonio. Porque si todo fuese un poco más claro, o bajaría una directiva clara, no habría tantas consultas y yo podría responder lo mismo que cualquier funcionario del ministerio. No hay nada mejor, por lo menos así yo lo veo, que estar diciendo lo mismo que dice un funcionario. Un gremio no es un ente o una organización, por lo menos no es mi caso, que se opone por oponerse a una decisión gubernamental. El tema es cuando nacen estas incertidumbres, entonces, y ahí donde nace la duda del docente, que llama y que pregunta, bueno, ¿tengo que ir o no tengo que ir? Vuelvo a reiterar, yo no tengo la potestad de decir anda o no. Tengo sí la responsabilidad, o mi función es tratar de informar al afiliado para que, bueno, con las herramientas que tenga, después lo decida él, si tiene que ir o no ir. Pero en la cuota de optimismo que siempre trato de ponerle a todo, yo creo que hoy va a salir una conclusión bastante importante. Creo que estos días, esta semana, Antonio, y así empezabas vos la nota, va a ser no solo el mes de febrero, creo que esta semana va a ser vital para decidir qué es lo que vamos a hacer a lo largo de todo, no solo febrero, sino que a lo largo de todo el año. Yo creo que amerita esa decisión. Seguramente, Daniel. No podemos estar navegando como en el 2020. Bueno, fue un año muy especial. Creo que toda esa, viste que se ha repetido hasta el hartazgo, hay muchas cosas que nos han enseñado, hemos aprendido. Bueno, pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido y pasemos de la teoría justamente a esa parte práctica para que no estemos otra vez en un año con, ¿no es cierto?, con una cuestión escolar bastante agarrada de los pelos, porque la virtualidad, a pesar del esfuerzo de todos, no es lo mismo, y creo que debemos avanzar en eso, más allá de que esta pandemia no ha aflojado en nada y que, bueno, y todo lo que se viene.